Novelista, poeta, articulista, ensayista, dramaturgo, conferenciante, editor, autor de libros de viaje, académico de la lengua y recopilador de diccionarios secretos, Camilo José Cela es uno de los gigantes de la literatura española. Quizá entre la docena de escritores más importantes que han escrito en castellano y que han nacido en España, un lugar de esos 12 es para Cela. It's this provocation, it's the way that he actually structures his literature and takes themes and takes subjects and foregrounds, topics that we don't want to think about. Es de esas personalidades que, hablando de él, se habla de la historia de su país durante, ya digo, 50, 60, 70 años. Sabía tocar la flauta para dormir a las ballenas y sabía que el mar tiene voz de borracho triste. Para mí es el gran escritor del siglo XX. Con una carrera creativa que se extendió desde los años 40 hasta los inicios del siglo XXI, Cela recibió el reconocimiento tanto del público como de la crítica y fue celebrado tanto en España. Resulta ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 1995, don Camilo José Cela. Como en el extranjero. The prize has been awarded to the Spanish author Camilo José Cela. Pero Cela no es solo su obra. El escritor gallego fue también una figura pública, una de las personalidades más reconocibles de la sociedad española. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Hoy, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, cabe preguntarse qué legado nos deja la persona que nació en un pequeño pueblo de Galicia y llegó a convertirse en todo un premio Nobel. Camilo José Cela nació en 1916 en Iria Flavia, una aldea de la provincia de La Coruña. Su padre era español y su madre de ascendencia inglesa e italiana. Para el primogénito de los Cela, aquellos primeros años en Iria serían profundamente felices. Yo cuando era pequeño y me preguntaban mis tías o alguien qué quería ser cuando fuese mayor, yo me echaba a llorar porque no quería ser nada, ni mayor siquiera. En 1925, la familia abandona Galicia para instalarse en Madrid. En la capital, Camilo termina sus estudios de secundaria y asiste como oyente a las clases de literatura de Pedro Salinas. Una vez finalizada la Guerra Civil, decide dedicarse a su gran pasión, la literatura. Uno es escritor, ¿por qué? Pues porque tiene una llamada interior que le lleva a plasmar en palabras cosas que tiene en su mente. Nunca ha sido fácil abrirse camino en el mundo de las letras, pero esto resultaba particularmente difícil en aquel Madrid de posguerra, capital de un país dolido y pobre. La censura era férrea, era tremenda. La libertad de pensamiento estaba totalmente machacada por aquel ambiente. No solo hubo que reconstruir social, políticamente, económicamente, un país en ruina después de una guerra, sino que culturalmente pasó exactamente lo mismo y Cela sobrevivió en ese tiempo. Cela se sobrepone a estas dificultades con trabajo y con fe en sí mismo. A la vez que desempeña numerosos empleos, comienza a escribir en prensa y a publicar sus primeras obras. En 1945 publica 3 libros en un mismo año. Y su volumen de trabajo ya no disminuirá. Es posible que exista una inspiración. A lo mejor para un poeta lírico es admisible. Quizás sí. Ahora, para un novelista no. Hay que estar trabajando constantemente. Es muy duro este oficio. Cela mantendrá su asombrosa productividad gracias a una férrea disciplina. Francisco Umbral definiría su capacidad de trabajo como un robinsonismo creador. ¿Cómo transcurre un día normal suyo? Pues yo me levanto muy temprano. Durante todo este año me estoy levantando a las 6 de la mañana. Trabajo hasta la hora de comer, después duermo la siesta, el yoga ibérico, y después me levanto y sigo a la mesa de escribir hasta la hora de cenar. Él tenía una vocación de hierro y un sentido del trabajo como no he visto nadie. Él empezaba a escribir por la mañana y digo, ¿y qué haces si no se te ocurre nada? De seguir escribiendo, coño. Tachaba, volvía a escribir, tachaba, y esto se conserva en sucesivos manuscritos. Son páginas que parecen el tapiz de una araña, con frases y palabras que se cambian de lugar, que se incluyen, que se añaden. ¿Por qué? Porque busca la mayor perfección posible para decir lo que quiere decir. Cela llega incluso a abandonar Madrid y a asentarse en Mallorca
ante la distracción que supone la vida en la capital. Pero las dificultades a las que se enfrenta no se resuelven solo con trabajo. También choca con la censura franquista, que pone trabas primero a la familia de Pascual Duarte y luego impide la publicación de su obra maestra, La Colmena. Tuvo varias versiones, hasta 4. Y lo que preocupaba y ponía muy nerviosos a determinados censores eran los problemas sexuales, la alusión a cuestiones de este tipo y el uso de tacos. Nunca se amilanó ante esas dificultades y se enfrentó a ellas con un lema que se haría famoso. En España el que resiste gana, y a lo mejor en el mundo entero también, no lo sé. ¿Es aplicable eso a todos los ámbitos de la vida? Absolutamente a todos. Bueno, el que resiste gana siempre. El que resiste gana debería ser un lema que adoptásemos todos. Su obra está profundamente vinculada a España, ya sea a través del tremendismo rural de Pascual Duarte, del retrato de Madrid que realiza en La Colmena o de sus libros de viajes por toda la geografía peninsular. ¿Conoce usted España? Yo creo que sí, bastante bien. Vamos, es uno de mis orgullos. Yo creo que me la he pateado lo bastante para conocerla bastante bien. Bueno, no hay una sola provincia española que no conozca. Yo me aburría de estar en Madrid y entonces lo que hacía era coger la mochila y echarme a camino. Como iba tomando notas, al final salía un libro. Viaje a la Alcarria, his viaje al Pirineo. These are wonderful texts because they're acutely observed, but then they're also idiosyncratically commentated. Cela también era un gran conocedor de la literatura española, habiéndose empapado de ella a través de sus lecturas juveniles. Se aprendió la música del gran barroco español, de la gran picaresca, se sabía de memoria los clásicos, se sabía de memoria el Quijote, se sabía de memoria el Lazarillo. Y esa densidad de la escritura, ese color, el olor y la música de los clásicos le duró mientras vivió. Pero Cela no se circunscribía a la España peninsular. Abrió las puertas de la revista que editó desde Mallorca a los escritores que se habían exiliado tras la Guerra Civil. Papeles de Son Armadans se convirtió así en la revista cultural más importante de su tiempo. Las voces más críticas del exilio pudieron colaborar en Papeles de Son Armadans, y pienso en Cernuda, por ejemplo, o Américo Castro, o Max Aub. Él abrió la revista desde el principio no solo al castellano, sino al catalán, al gallego y en menor medida al euskera. Es una plataforma sobre la cual el exilio regresa, o gran parte del exilio regresa a España espiritualmente. Cela también se sintió fascinado por el desarrollo del castellano en Latinoamérica. Esto le llevó a escribir una de las obras más únicas de la literatura española del siglo XX. Cela, en la Catira, ha estudiado muy bien la forma de hablar del llano venezolano, no regateó esfuerzos y es una novela verdaderamente extraordinaria. También hay que tomarlo en cuenta como una especie de homenaje al español del otro lado del océano, que en realidad nos ha hecho universales. Ya solo el hecho de tener esa intención es muy importante. Pero esto es solo la punta del iceberg de su vertiente internacional. Cela sentía un gran interés por la literatura que se escribía fuera de España, sobre todo en lengua inglesa. La obra fundamental la estaba escribiendo en el 45, llegó a la censura en el 46 y es una obra como La Colmena, que también tiene fuentes. Manhattan Transfer, de John Dos Passos, esa novela, digamos, cinematográfica. Y al mismo tiempo que pugnaba por editar La Colmena, que no llega a editarse más que en el 51, él está pariendo una obra que es inexplicable sin Joyce y Faulkner, que es Mrs. Caldwell habla con su hijo. Estas influencias lo incorporan a las grandes corrientes de la Europa de su tiempo, un continente sumido en reflexiones existencialistas tras la destrucción de las dos guerras mundiales. All these writers live in a curious slab of time. Cela was born in 1916, 2 years after the First World War started. And of course that was the first really filmed war with movie pictures. You could see what was going on in the trenches, you could see what happened to human bodies. The world has never been the same since. Esta mirada universal y esta capacidad de hablar de problemas que también afectaban a otros países convirtió a Cela en el autor más internacional de su generación.
Le iba a preguntar en qué países ha tenido su literatura una mayor acogida y su persona también cuando ha ido allí. No lo sabría decir. Quizá en Estados Unidos, quizá en Rusia. ¿En Japón? Japón. Tengo 2 o 3 libros traducidos. ¿No? Sí. Bueno, he sido traducido a lenguas insólitas, claro, ¿no? El malayalam, ¿no? El nepalí. ¿Eso qué? Yo qué sé. Puede comprar un libro perfectamente pues en Asia y no entender lo que... Bueno, perdón. No saber ni qué es suyo. No saber ni qué es suyo, siquiera. No, naturalmente que no. Suyo. Me salvan cuando hay una fotografía. Un éxito internacional al que contribuyeron tanto su conocimiento de la industria literaria como su conexión con el hispanismo universitario. Fue uno de los primeros escritores que se preocupó por tener relación con los editores y con los incipientes agentes literarios. Coincide también con lo que yo también denominaría como época dorada del hispanismo en el mundo. Son los grandes hispanistas ingleses, los grandes hispanistas franceses, los grandes hispanistas norteamericanos. Se abre paso como el gran escritor de ese tiempo. El colofón de esa vertiente internacional sería la concesión, en 1989, del premio más importante de la literatura mundial. Este es el momento en que Camilo José Cela recibirá de manos del rey el premio. A día de hoy sigue siendo el último español en haberlo obtenido. La trayectoria de Cela muestra su convicción de que España era una parte integral de la cultura europea. ¿Hemos valorado suficientemente a los españoles lo que es pertenecer a Europa? ¿Lo hemos sobrevalorado? No, porque se nos había metido en la cabeza que no éramos Europa. Hemos sido Europa por lo menos al mismo tiempo que Europa. Se nos metió de los Pirineos para detrás, se nos dijo que ahí empezaba África. Y los estúpidos españoles nos lo creímos. Yo no, pero muchos españoles sí. Y es que para alguien de mirada universal como Cela, no había que elegir entre lo gallego, lo español o lo europeo. Lo que se trata es de hacer buena literatura. Y puestos a ceñirnos a la buena literatura en una lengua determinada, es igual que sea de una latitud que otra. Esta mirada universal engarza con otro gran rasgo de su figura, la creencia en la complejidad y riqueza del ser humano. Yo creo que el individuo no es jamás un plano, sino un poliedro. Naturalmente, según incida el rayo de luz en una cara, en un vértice, en una arista de este poliedro, el arco que refleja es vario, complejísimo, y de un color o de múltiples colores. Yo no creo en los hombres planos, yo creo que somos todos múltiples. No tenemos una doble vida, tenemos una múltiple vida. Su fascinación por la transversalidad lo llevó a experimentar constantemente y a probar todos los géneros literarios. Es un experimentalista, es un obseso por la forma. Siempre estaba inventando, siempre inventando. La enorme amplitud de géneros que cultiva Cela no es común en casi ningún escritor. Rasgo de su personalidad, yo diría que la capacidad de emprender continuamente nuevas aventuras. Es decir, no se conformaba nunca. Lo que él quería, por encima de todo, es no hacer lo que ya se había hecho. Lo que había hecho incluso él mismo, no. Un inconformismo que se unía a su fascinación por el lenguaje, su amor por la palabra. Orea al castellano, le da ritmo, le da belleza. Su literatura está llena de grandes florilegios de palabras, de dichos. Es un creador innato de la lengua. Quite clearly, he was an adventurer, and language is part of that adventure. Cela sentía también una inagotable curiosidad vital. Pocos autores habrán tenido oficios tan diversos a lo largo de su vida. Hay un Cela muy poliédrico, en este caso. Cela que ha sido torero. He sido de todo lo que haya que ser. Ha sido funcionario, ha sido actor de cine. Todo lo he sido tangencialmente. Yo quise saber lo que era todo eso. Y para saber lo que era todo eso, la única manera que había era meterme. Y este vitalismo se extendía también a su forma de tratar a los que le rodeaban. Era un extraordinario conversador, amenísimo, simpatiquísimo, muy sencillo y nada engolado. Me contaba que había sido campeón de baile de chotis en las Vistillas. Era un tío tremendamente divertido. El legado de Cela es, por tanto, múltiple y complejo. Su lugar en la historia de la literatura española parece más que asegurado. La literatura de Cela
es contemporánea nuestra, porque cuando lo leemos nos ayuda a entender nuestro país, nuestro tiempo, nuestra época. ¿Pasará como uno de los grandes clásicos de la literatura española? No lo dudes, o sea, yo no lo dudo. Pero Cela no solo fue el escritor, también fue la persona que trabajó, la que miró tanto dentro de España como fuera, y la que creía en la riqueza y la transversalidad del hombre. Esto lo llevó a interesarse en sus últimos años por la educación superior y a apoyar la creación de una universidad que llevara su nombre. Esta universidad se basaría en 3 pilares: docencia, investigación y cultura. Hago votos porque estas aulas formen a sus alumnos en el mejor servicio del bien y hagan cierta la idea de Lope de Vega cuando llamó a la universidad la naturaleza del alma. Camilo entendía que su legado, por supuesto, eran sus libros, era su obra literaria, pero también iba a ser la universidad. Por eso asumió un compromiso muy grande en sus primeros años, en su etapa fundacional. Tal y como él decía, el aula universitaria es el último reducto de la libertad. Sería maravilloso el poder descomponer no solamente el legado intelectual, sino la propia vida de Cela en una asignatura troncal a impartir a cualquier alumno universitario en su primer año de carrera. Cela dignifica y ejemplifica como nadie la máxima de otro premio Nobel de literatura, Henri Bergson: piensa como un hombre de acción y actúa como un hombre de pensamiento. La obra de Cela quedará, su figura y su ejemplo también. Hoy nuestro compromiso es ser capaces de continuar ese legado por muchos años. Mire usted, la literatura es una carrera de antorchas. Todos bebemos en los que nos han precedido. Y todos cedemos nuestra experiencia a los que vengan detrás. Siempre. Siempre.